Buenos días amigos. Hoy traigo una propuesta para analizar las funciones por partes, las llamadas funciones por partes, elaborando sus gráficos y análisis. Ok, estas funciones por partes siempre están compuestas por dos o más partes y cada una de esas partes con su condición o una condicional. Por ejemplo, la primera función la primera función que analizamos hoy es f en x igual a x más 3 si x es mayor o igual que menos 3 y menos x más 3 si x es menor que menos 3. Yo tengo mi propio método para graficar estas funciones y se lo quiero mostrar porque pienso que es un método bien sencillo. Yo trato de graficar siempre estas funciones de manera completa, es decir, yo grafico la función que tengo y luego analizo la condición. Ok, en la primera parte de esta función tenemos la recta x más 3. Sabemos que el intersecto con el eje y, porque esto es una recta de la forma, ustedes conocen la ecuación de la recta, y la ecuación de la recta no es más que y igual a mx más b. En este caso, b, que es el intersecto con el eje y, es 3. Sabemos que en este punto la recta va a tocar el eje de la y en 3. Y para determinar los ceros de la función o la solución de la ecuación, si la vemos como una ecuación, haríamos y igual a 0, la y sería igual a 0 y buscamos los valores de x. X más 3 igual a 0, x es igual a menos 3. El 0 estaría aquí, esta función estaría pasando por menos 3 en las x y 3 en el eje de las ordenadas o las y. Ok, trazaremos esta función como le explicaba de manera completa. Vamos a ayudarnos aquí de Word y para que ustedes lo vean mejor, y vamos a usar las formas. Vamos a insertar aquí una recta. Aproximadamente pase por estos dos puntos. Y por eso les decía que yo trazaba la recta completa, la función de manera completa. Y ahora analizo la condición. ¿Qué me dice? Que esta función va a tener la parte, o va a constar de la parte x más 3 si x es mayor o igual que menos 3. Esto quiere decir el eje x, que es el eje horizontal, que para las x mayores que menos 3 o iguales, quiere decir incluyendo al menos 3, mi función va a estar definida. Quiere decir que esta parte de aquí abajo, quiere decir que la parte de aquí abajo de esta función no me interesa en lo absoluto, porque mi condición me dice que solo son las mayores, está definida solo para las mayores o iguales que menos 3. Esta parte de aquí abajo no me interesa. Solamente entonces mi función
entonces solamente mi función iría, esta sería la parte que me interesa a mí. Voy a cambiar el formato, el color para que la vean mejor. Esta sería la parte que me interesa a mí, incluyendo el menos 3, porque dice x mayores o iguales que menos 3. Y ahí tengo ya esa parte de mi función graficada. La otra función, la otra parte de la función me dice que la función sería menos x más 3 menos x más 3 si la función, si x es menor que menos 3, en este caso sin incluir al menos 3. Analizando esta función, voy a multiplicar este menos 1 que tenemos delante del paréntesis y la función me quedaría, esta parte de la función, menos x menos 3. El intersecto con el eje, en el eje y sería menos 3, por lo que hablamos de la forma fin de la ecuación de la línea. El intersecto sería el menos 3 con el eje y para buscar los ceros de la función igualamos esta ecuación a 0, menos x menos 3 igual a 0, menos x igual a 3. Como tenemos la variable negativa, pues multiplicamos por menos 1 en ambos miembros y me quedaría que x es igual a menos 3. El 0 o el intersecto con el eje x de esta parte de la función es el mismo que el anterior y el intersecto con el eje y es menos 3. Mi función o mi gráfico me estaría quedando de la siguiente manera. Y como le dije ahorita, yo lo voy a graficar completo. Ahí tengo mi línea. Corta el eje de las y en menos 3, corta el eje de las x en menos 3. Ahora, analizo la condición. ¿Qué me dice mi condición? Que esta ecuación o esta función está definida para las x, solo para las x menores que menos 3. Esto me quiere decir las x mayores que menos 3 están hacia la derecha del menos 3, las x menores que menos 3 están a la izquierda del menos 3. Esta parte de aquí abajo, que son las mayores que menos 3, no me interesa. Solo me interesa la parte de arriba, las que son menores que menos 3. Y en este caso sin incluir al menos 3. Entonces aquí vamos a ayudarnos con el Word para cambiar el formato de esta línea. Ustedes lo vean mejor cómo quedaría entonces mi gráfico. Vamos a dar otro color a la línea para que lo veamos mejor. Verde. Y entonces este sería aproximadamente. Y aquí tendríamos graficada la función completa. La función por parte de manera completa. Ahora, ¿qué se analiza normalmente en estas funciones? Ya como les decía, tenemos aquí la función. Esta sería la función completa que tenemos aquí por parte. Ok, aquí en estas funciones normalmente solicitan el dominio de la función
y el rango de la función o la imagen. Ok. Normalmente, ¿en qué eje analizamos el dominio de la función? Ok, el dominio de la función son los valores de x para los cuales está definida la función. El dominio de la función lo analizamos en el eje x. Y entonces podemos observar que esta función siempre nos movemos de izquierda a derecha. Podemos observar que esta función viene desde el menos infinito hasta menos 3, pero sin embargo aquí tenemos una condición. Desde menos infinito abierto hasta menos 3 abierto, porque recuerden que esta función aquí, la de menos x más 3, no incluía el 0, solo eran las x menores que 3. Y esto en unión con, aquí ponemos corchete, desde menos 3 hasta el infinito abierto. Aquí ponemos corchete porque recuerden que la segunda parte de la función sí incluía el 0 en su condición, porque nos implicaba x mayores o iguales que menos 3. Perdón, sí incluía menos 3. Y en el caso de la segunda parte no incluía el menos 3, solo eran las x menores que menos 3. Por eso el dominio aquí es desde menos infinito, coma menos 3, desde menos infinito hasta menos 3, sin incluir el 3, por eso ponemos paréntesis, en unión con el dominio de la otra parte de la función desde menos 3 con corchete, incluyendo el menos 3, eso significa el corchete, coma infinito, paréntesis, abierto para el infinito. Y el rango, el dominio se analiza en la x y el rango se analiza en el eje y. Nos movemos de abajo hacia arriba y si observamos, ¿dónde comienza mi función en la parte del eje y? En 0, ¿correcto? La función comienza en 0. La función comienza en 0. Por lo tanto, mi función que comienza en 0, el rango, vemos que nos movemos, si seguimos subiendo, nos movemos hacia el infinito y por lo tanto, por esta razón el rango sería desde 0, incluyendo el 0 porque la función en general lo incluye, hasta el infinito sin incluir. Ese sería el rango de mi función en general, desde 0 incluyendo el 0 hasta el infinito, porque al menos una de las partes de la función incluyen al 0. Nos movemos, es decir, cada función comienza o se desplaza desde y igual 0 hasta el infinito. Por eso entonces nuestra función tiene el rango desde 0 hasta el infinito, porque ellas cortan el eje x en menos 3, pero el valor de y, para este valor de menos 3 en las x fue cuando la y se hace 0. Por eso el rango va desde 0 hasta el infinito. Ok, vamos a analizar ahora la segunda función. Una función por parte igual. En este caso tenemos la función compuesta por dos funciones, x más 2, si x es menor que menos 3, y x menos 2 si x es mayor o igual que menos 3.
Analicemos entonces y grafiquemos la primera parte de la función, que sería, vamos a graficar la función y o f en x igual a x más 2. El intersecto con el eje y va a ser 2. Ya sabemos que el intersecto con el eje y es 2. El intersecto con el eje x, hacemos la y igual a 0, y esto nos resulta que x igual a menos 2. Ya tenemos entonces que en menos 2, en x igual a menos 2, corta el eje x mi gráfico, y en y igual a 2 es el intersecto con el eje y de mi línea. Vamos a graficarla apoyándonos aquí de la forma. Sería más o menos. Ok. Tiene un 0 en menos 2 y el intersecto con el eje y en 2 positivo. Ahora, ¿qué me dice mi condición al respecto de esto? ¿Qué me dice mi condición? Bueno, mi condición me dice que esta parte de la función se va a cumplir si, solo si, las x son menores que 3. Menores que menos 3, perdón. Esta sería mi condición. En este caso, las x menores que menos 3, aquí tenemos el menos 3. Vamos a tratar de bajar una línea discontinua en menos 3. Entonces, ¿qué me dice mi condición? Que esta parte de la función va a estar definida x más 2 para las x menores que menos 3. O sea, automáticamente, ya después que yo tracé mi línea completa, ahora voy solo a dejar la parte que me interesa. Serían las menores que menos 3. O sea, estaríamos hablando de los valores a la izquierda del menos 3. Ahí. A la izquierda de menos 3 porque está definida para las x menores que menos 3 sin incluirlo. Sin incluir al menos 3. Entonces en el punto por donde esta función corta, aquí sería abierta la función y ahí tendríamos graficada esa parte de la función. La otra parte de la función, x menos 2, y igual a x menos 2, el intersecto con el eje y sería menos 2 y vamos a buscar el intersecto con el eje x o el 0 de esta recta. Sería x menos 2 igual a 0, x es igual a 2. Entonces en 2 sería el intersecto con el eje x. Vamos a graficarla de manera íntegra y completa. Y ahora vamos a analizar cuál es la condición que tengo para esta función. Dicen que para la segunda parte de la función x menos 2, la condición es las x mayores o iguales que menos 3. Vamos a estirarla, vamos a agrandar un poquito la recta. Para que se vea mejor, perdón. Ok.
Mi condición me dice las x mayores que menos 3 para esta función. Si aquí tenemos el menos 3, y las x tienen que ser mayores que menos 3, se mueven a la derecha del menos 3. Esta parte de aquí, en este caso, no me interesa. Solo me interesa la parte para lo cual está definida la función, que es para las x mayores que menos 3. Por lo tanto, ahora vamos a tratar de esta función tendría de aquí hacia arriba. Vamos a cambiar el formato. Vamos a hacer esta en verde, esta vamos a hacerla en rojo para que la vean mejor. Ok, aquí estaría la función. Y en la segunda parte de mi función, es decir, para la función x menos 2, podemos observar que según la condición, en este punto, el menos 3 es cerrado el intervalo porque incluye el menos 3, dice mayor o igual que menos 3, eso es cerrado. Entonces ahora podemos analizar el dominio de esta función de forma general. El dominio, recuerden que lo analizamos en el eje X, nos movemos de izquierda a derecha y vemos que aquí partimos desde menos infinito, se mueve la función hasta menos 3 sin incluirlo, que sería la primera parte, dominio desde menos infinito hasta menos 3 en unión con desde menos 3, pero aquí ahora con bracket, con corchete, desde menos 3 hasta el infinito, paréntesis. Y el rango de esta función, recuerden que el rango lo analizamos en el eje vertical o en el eje Y, nos movemos de abajo hacia arriba y vemos que en el eje Y la función comienza en el menos infinito y se extiende, comienza en el menos infinito y se extiende, sigue hasta el más infinito. La función no tiene un fin en ningún lugar. El rango entonces es desde menos infinito hasta el infinito. Espero que les haya gustado el tutorial, que hayan comprendido todo. Cualquier duda o si quieren que analice otra función, por favor, les pido que me dejen saber. Muchas gracias.